La pretemporada es la base de todo el inicio de la actividad que se va a hacer durante el año. Es donde se sientan, digamos, los elementos para que después no haya lesiones, para que el jugador tenga más resto físico. Mientras mejor está hecha la pretemporada, menos riesgo de lesiones hay. Pero aparte es una adaptación donde se da un volumen de carga al jugador que hace que éste entre con más fuerza, con más intensidad digamos, a la temporada deportiva. Cada vez es más importante empezar bien los años, ¿no? Todos somos conscientes de la competitividad que hoy tienen los equipos, de lo difícil que es entrar en un 11 y no podemos olvidar que las primeras sensaciones, la primera imagen que da un futbolista para su entrenador determina mucho cómo empezar la liga y posiblemente los primeros 11. Si yo no hago la pretemporada, cuando empiezo los trabajos de velocidad, los músculos, los tendones, todo el tema cardiopulmonar no está fortalecido para esos trabajos y puedo hacer lesiones musculares o puedo tener déficit de cardiopulmonares, que es que me falta resistencia cardiopulmonar y no llego a terminar el partido completamente bien. Con una buena pretemporada me garantiza que todas esas cosas se van a solucionar. La parte preventiva sea muy importante. Sabemos que la fuerza hoy en día es un valor fundamental en el fútbol y que determina luego muchos factores de rendimiento y utilizamos mucho pues, tipo entrenamientos de playa, trabajamos mucho trabajos preventivos en otros espacios, incluso a veces utilizamos espacios al aire libre para intentar que el jugador de alguna manera aumente su capacidad aeróbica, entrenamientos de piscina. Lo ideal es tener mucha información de los deportistas, de los jugadores. Acá tenemos el proceso que se hace con bioimpedancia y con análisis estructural. La bioimpedancia me da mucha información a nivel fisiológico, digamos la capacidad de retención de líquido que tiene el jugador, la capacidad muscular que tiene, tipo de músculo, la cantidad de proteínas que tiene el cuerpo, la cantidad de agua que tiene entre los músculos, me da la cantidad de masa ósea que tiene, o sea, toda información que yo voy a valorar para realizar los trabajos físicos. Y el análisis estructural detallamos todas las variables que pueda tener musculares o estructurales el jugador. Me da información de cómo están los hombros, cómo están las caderas, cómo está el torso respecto al eje del cuerpo. Entonces, si hay variantes, que realmente las hay, se van corrigiendo. Un aspecto que también tratamos de tocar es un poquito la interacción grupal con el equipo, ¿no? Yo creo que posiblemente los jugadores cuando inician una temporada no tienen a muchos compañeros de los que tenían la temporada anterior, por lo cual el relacionarse bien, el hacerse un jugador de grupo, lógicamente son aspectos que también valoran mucho los entrenadores y que, bueno, y que ayuda mucho también al rendimiento. Primero lo importante es detectar rápidamente qué aspectos son la fortaleza del chico, ¿vale? Para intentar que de alguna manera los plasme, ¿no? A quien decide, ¿no? Que en este caso es el entrenador o el director deportivo, ¿vale? Y a su vez esas carencias o aspectos que todos tenemos que mejorar, ¿vale? Que de alguna manera no sean un hándicap, ¿vale? Tratamos de detectarlo primero en unos test que realizamos con ellos y luego les tratamos de manera más individual si vemos que alguno de los factores puede ser o muy positivo para intentar potenciárselo o que sea negativo y de alguna manera hay que intentar limitarle y de alguna manera que aparezca lo mínimo posible.